Primero que todo, saludar al docente. Nuestro proyecto trata de investigar el cómo la inteligencia artificial impacta en los entornos de productividad y por medio de una encuesta vamos a investigar qué herramientas se usan en mayor parte y vamos a tratar de entender si realmente la inteligencia artificial, al ser una herramienta tan usada hoy en día, está ayudando a la producción. Ya, a continuación se muestra una carta Gantt actualizada respecto a la entrega anterior y ahora, como es trabajo colaborativo, se agregó una nueva sección que es todos y tratamos de dividirnos las tareas equitativamente durante cada entrega. Como podemos ver, está la actualización de la información en la diapositiva, la realización del ejemplo de predicción, el análisis de la regresión lineal, la correlación de variantes cuantitativas, el análisis de las medidas de tendencia central y la medida de tendencia central. Aparte también se hizo una limpieza de la base de datos para poder así hacer la entrega final. Nuestro proyecto consiste en una encuesta que se aplicó a muchas personas, alrededor de 100, para saber cómo usa la inteligencia artificial, qué tanto tiempo están ahorrando con esta y cómo está afectando a su producción o a su entorno productivo. Nuestro objetivo principal fue conocer cómo influye la inteligencia artificial en la productividad y cómo la gente puede ahorrar tiempo a través de esto. Y el por qué lo hicimos fue porque la inteligencia artificial es una herramienta que está usando casi todo el mundo y queremos ver cómo es el impacto de esta en el ámbito empresarial o productivo. Además que como estudiantes del área de informática queremos difundir qué tanto esto nos puede impactar en nuestro futuro al momento en el que trabajemos. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es nuestro público objetivo? Bueno, todas las personas que están en el rubro laboral de aproximadamente 20 a 40 años que no tengan sesgos tecnológicos hacia la inteligencia artificial y la consideren como una herramienta de su día a día. Bueno, continuamos con el proceso piloto y corrección de la encuesta. Adjuntamos el link para su revisión y comentar que el proceso piloto de nuestra encuesta sobre inteligencia artificial en la empresa se realizó con 15 participantes, permitiéndonos evaluar la efectividad del instrumento y realizar ajustes necesarios antes de la implementación a mayor escala y la encuesta final. Los resultados preliminares mostraron que el 60% de los encuestados utiliza inteligencia artificial en su trabajo, mientras que un 13% indicó tal vez, sugiriendo cierta confusión sobre qué herramientas califican como inteligencia artificial. En cuanto a capacitación, solo el 47% había recibido algún tipo de formación en inteligencia artificial y dividido esto entre capacitación extensa, que es el 20%, y breve, que sería el 27%. La retroalimentación de la encuesta piloto reveló la necesidad de clarificar ciertos términos técnicos y mejorar algunas opciones de respuesta. Por ejemplo, en la pregunta sobre productividad, con promedio de 6.36 sobre 10, varios participantes sugirieron incluir ejemplos concretos para contextualizar mejor la escala. Bueno, eh, principalmente los aspectos que se mejoraron fueron adición de una breve definición de inteligencia artificial al inicio del cuestionario, reformulación de la pregunta sobre frecuencia de uso para mayor claridad, ampliación de las opciones en la pregunta sobre aplicaciones específicas de inteligencia artificial, inclusión de un campo específico y abierto para comentarios adicionales. Y principalmente esto deja como una conclusión de que este proceso de validación y ajuste fue fundamental para asegurar que nuestra encuesta final capturara con precisión las experiencias y percepciones sobre el uso de la inteligencia artificial en entornos laborales. Y deja como resultado las siguientes métricas. El 60% de los encuestados hace uso de inteligencia artificial en el trabajo. La capacitación recibida fue de un 47% y la productividad promedio de 1 a 10, un 6.36%. Eso es la encuesta piloto. Ok, con respecto a la clasificación de las preguntas, esta tabla sufrió una ligera modificación en vista de que ahora nosotros como tal no analizamos la pregunta, sino que calificamos la pregunta con una flag, básicamente una carga como variable, que lo que nos ayuda es a resumir un poquito lo que quiere decir la pregunta y a darle un significado a dicha variable, que es básicamente lo que queremos obtener de la pregunta. ¿Ok? Así que la tabla, no quiero ser muy extenso en este proceso porque ahí están todas, pero para dar un ejemplo, tomamos de la primera columna del set la pregunta número 1, que es cuántas herramientas de ella utiliza directamente en su trabajo diario o labores frecuentes, y lo transformamos a una variable referencial n-herramientas-utilizadas, ¿ok? Que es básicamente el número de herramientas que una persona utiliza en su trabajo o de diario o labores con mayor frecuencia. Es de tipo cuantitativa discreta y tiene opciones que básicamente están resumidas desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, ¿ok? Para no ser tan repetitivo con cada pregunta, quiero destacar ciertas cosas específicas. Por ejemplo, en la segunda pregunta, que es h-capacitación-formal, la variable, ¿ok? Se divide en intervalos. Cuando nosotros tenemos que hacer el análisis de regresión en otros casos, sacamos la media, pero eso ya lo vemos más adelante, ¿ok?
Bueno, eso más que nada con respecto a la clasificación. Ahí se encuentra también la otra sección, hasta la 12ª pregunta, si no me equivoco, o 11ª pregunta. Y bueno, eso también hay escalas hechas en Likert donde, bueno, nos vemos limitados al estudio que se puede hacer porque no se puede sacar un promedio, entre otras cosas, pero sí podemos sacar básicamente el conteo, la frecuencia con la que una persona responde, por ejemplo, en la 8ª pregunta, con qué frecuencia utiliza herramientas de guía en sus tareas diarias. Eh, el número de personas que, por ejemplo, responde nunca, raramente, ocasional, frecuente, muy frecuente. Esa es la forma en la cual podemos sondar con estas preguntas. Pero básicamente esa es la clasificación de las preguntas que sufrió dicha modificación, ya que ahora en el dataset no vemos las preguntas que respondieron los encuestados, sino variables que nosotros denotamos que se encuentran en la tabla presente. Ok, ahora con respecto a la primera pregunta, que es ¿cuántas herramientas de guía utiliza directamente en su trabajo diario o labores frecuentes? Como lo habíamos denotado con la variable n-herramientas-utilizadas, que es la variable que corresponde al número de herramientas que un encuestado utiliza en su trabajo directamente, bueno, sacamos básicamente un conteo. En la columna tenemos valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? De ahí nosotros sacamos una tabla dinámica con respecto a la columna y sacamos el conteo, o aplicamos la función conteo básicamente, y sabemos que 0 personas utilizan herramientas, o 11 personas utilizan 0 herramientas, perdón, 24 una herramienta, 36 2 herramientas, 21 3 herramientas, 12 4 herramientas y 7 5 herramientas, ¿ok? Ese es el total de los 111 encuestados. Sacamos el promedio también, que es de 2,18, que eso implica que básicamente el promedio de respuestas es de 2 herramientas utilizadas, que eso corresponde a 36 personas que respondieron, y eso corresponde también al máximo. Esa es una característica bastante importante, el máximo es el promedio. Y también como mínimo es que pocas personas, en este caso 7 de los 111 encuestados, utilizan 5 herramientas de inteligencia artificial. De ahí nosotros de hecho podemos sacar porcentaje. El 9,9% de los encuestados no utilizan ninguna herramienta de inteligencia artificial en la gama completa de todos los encuestados, ¿ok? El 21,62% de los encuestados utiliza una herramienta, el 32,43% dos herramientas, el 18,91% utiliza 3 herramientas, el 10,81% utiliza 4 herramientas, el 6,3% 5 herramientas. Como comentamos, la media y el promedio son del mismo valor, lo que implica que básicamente los datos se distribuyen de una manera más equilibrada sobre el punto central del estudio. Siendo ese punto, obviamente, el valor con mayor frecuencia y el promedio obviamente de todos los valores. También comentarte que la moda de la distribución es de 2, dado que 36 encuestados respondieron que utiliza 2 herramientas de inteligencia artificial, que corresponde de igual manera al máximo. Además, el mínimo de los encuestados, como comentamos anteriormente, los que respondieron son 7, que utilizan 5 herramientas. O sea, básicamente vemos la tendencia que normalmente la gente en su trabajo diario, o el público objetivo de este estudio, utiliza básicamente 2 herramientas para poder asistirse en su trabajo. Eso. Perfecto. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuántas horas de capacitación formal en el uso de herramientas de inteligencia artificial ha recibido en el último año? ¿Ok? Esto lo denotamos con la variable h-capacitación-formal y corresponde a las horas de capacitación formal que tuvo que tomar un encuestado para utilizar herramientas de inteligencia artificial a lo largo del año. ¿Ok? Con respecto a esto tenemos valores en la columna 0, 11 a 20 horas, 1 a 5 horas, 6 a 10 horas y más de 20 horas, y en blanco gente que no respondió básicamente. En el conteo de toda esta frecuencia que nosotros sacamos, tenemos que 0 horas le tomó a una persona, 27 personas les tomó 0 horas, ¿ok? Utilizar una herramienta de inteligencia artificial o por lo menos capacitación formal de 0 horas. Para 10 personas 11,20, para 28 1 a 5 horas, para 24 personas 6 a 10 horas y para 10 personas más de 20 horas, y en blanco cuando no respondió el resto de personas. Ahora, la moda se encuentra entre 1 a 5 horas para poder utilizar las herramientas de inteligencia artificial, y como mínimo se utiliza más de 20 horas. Eso implica de que es un poco complicado encontrar personas que tuvieron una capacitación formal de más de 20 horas para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial. De ahí podemos sacar porcentajes. El 27,3% de los encuestados no se vio en la necesidad de capacitarse, que eso es importante. Tan solo el 10,1% de los encuestados se vio en la necesidad de recibir 20 horas de capacitación, que es algo llamativo, donde se podría analizar las capacidades tecnológicas de dicha persona, entre otras cosas. Casi el 80% de los encuestados, o sea, el 79 personas, recibieron entre 0 y 6 a 10 horas de capacitación formal para poder trabajar correctamente con herramientas de inteligencia artificial. Básicamente de estas 111 personas respondieron 99 con respecto a las horas relevantes que le tomó a dicha persona, o gente que directamente no respondió por una pregunta de ramificación. Y bueno, el número mayor de personas que respondió básicamente, la cantidad de horas es de 1 a 5 horas, y de ahí se encuentran 28 personas que respondieron eso. Así que eso refleja esta segunda pregunta o columna que nosotros analizamos en esta variable individual.
Ok, con respecto a la tercera pregunta, ¿qué porcentaje de sus tareas semanales se estima que son asistidas o automatizadas por la inteligencia artificial? En este caso, el estudio es un poquito más breve, dado que hicimos el mapeo por la variable p-tareas y bajo semanales con las variables consideradas para dicha pregunta. De ahí tuvimos que en toda la columna se repiten cifras como entre 1 a 10, entre 11 a 25, entre 26 a 50, más de 50, menos del 1%, el resto no responde. En este caso 11 personas. Hicimos un conteo y 21 personas responden entre 1 a 10%, 41 personas responden entre 11 a 25%, 26 entre 26 y 50, 11 mayor a 50 y solamente una persona considera que menos de 20, o sea, menos del 1% de tareas que se vieron automatizadas con la inteligencia artificial, o sea, directamente la inteligencia artificial ayudó a solucionar esas tareas, agilizó el proceso. Con respecto al porcentaje, esto corresponde al 21%, 41% en vista de que 11 personas no respondieron, todo se hace sobre 100, porque son 100 las respuestas válidas, entonces básicamente son los mismos valores, de ahí podemos sacar la moda, disculpe, que es entre el 11% y el 25%, y el mínimo, que en este caso es menos del 1%. En este caso, la moda nuevamente es el máximo de frecuencia también en conteo, así que bueno, eso es básicamente el estudio que podemos hacer de esta pregunta. Bueno, continuamos con la pregunta número 4. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la mejora en su productividad personal gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial en su trabajo o labores del día a día? Aquí utilizamos una variable que se llama escala-productividad y principalmente define la mejora de la productividad del personal y los encuestados gracias a la inteligencia artificial. Bueno, la percepción es mayoritariamente positiva. La gran mayoría de los encuestados siente que las herramientas de inteligencia artificial han mejorado su productividad y el 74.2% de las respuestas son calificaciones entre el 7 al 10. Fuerte consenso en la calificación de 8. La calificación más frecuente fue 8, lo que sugiere un consenso significativo en que se mejora la productividad y es considerable. Baja incidencia de percepciones negativas. Esto quiere decir que muy pocas personas, solo el 4.3%, sienten que la inteligencia artificial ha tenido un impacto bajo o nulo en su productividad. Esto principalmente lleva a las calificaciones de 2 a 3. Distribución asimétrica a la izquierda. El hecho de que la media, 7.6, sea ligeramente inferior a la mediana y la moda, ambas de 8.0, se debe a las pocas calificaciones bajas que arrastran el promedio hacia abajo. Esto refuerza la idea de que la tendencia general es fuertemente positiva. En resumen, los datos indican de manera concluyente que los usuarios perciben que las herramientas de inteligencia artificial tienen un impacto positivo y significativo en su productividad personal. Continuando con la pregunta número 5, ¿cuántas horas semanales se estima que ahorra personalmente en su trabajo o labores gracias a la asistencia o automatización con inteligencia artificial? Aquí utilizamos una variable llamada h-ahorradas, variable considerada para definir cantidad de horas que la inteligencia artificial puede ahorrar en labores para los encuestados. Ahorro de tiempo general. Prácticamente todos los usuarios, más del 94%, reportan un ahorro de tiempo de al menos una hora semanal. El ahorro de tiempo es una ventaja casi universal del uso de la inteligencia artificial según estos datos. ¿Ya? Dos grupos principales de usuarios. De 1 a 3 horas y de 4 a 6 horas sugiere la existencia de dos perfiles de usuarios comunes. ¿Ya? Un grupo que experimenta un ahorro moderado y otro que logra un ahorro más sustancial, representando en conjunto casi 2/3, el 64.4% de los encuestados. Ahorros significativos para una minoría importante, es decir, es notable que casi el 30% de los usuarios, la suma de 7-10 horas y más de 10 horas, ahorra más de una jornada laboral completa, considerando 7 horas a la semana, lo que representa un impacto transformador para la productividad de los encuestados. Impacto mínimo es poco común. Solo un pequeño porcentaje, el 5.7% de los encuestados, siente que el ahorro es mínimo, menos de una hora, lo que refuerza la efectividad general de estas herramientas. En conclusión, los datos demuestran que las herramientas de inteligencia artificial generan un ahorro de tiempo considerable y generalizado para sus usuarios. La mayoría ahorra entre 1 y 6 horas semanales y una parte significativa de ellos libera una cantidad de tiempo aún mayor, lo que subraya el valor práctico de la inteligencia artificial en el entorno laboral y personal. Continuamos con la pregunta número 6. ¿En qué aspectos específicos de su trabajo, labor, diario, utiliza la inteligencia artificial? Seleccione todas las que apliquen. Aquí se utiliza una variable llamada a-uso-ia, variable considerada principalmente para definir aspectos o entornos en los que el usuario utiliza herramientas de inteligencia artificial. Aquí hay principalmente un trío dominante, y más de la mitad de los encuestados utiliza inteligencia artificial para investigar, generar contenido y automatizar tareas. Esto es súper relevante, porque estas tres funciones forman el núcleo de la aplicación de la inteligencia artificial en este grupo, actuando como herramientas fundamentales para procesar información, crear material nuevo y optimizar flujos de trabajo. Hay un segundo nivel analítico, principalmente relacionado a que el uso de la inteligencia artificial para toma de decisiones asistida y análisis de datos representa un segundo nivel de adopción. Alrededor de un tercio de los usuarios ya confía en la inteligencia artificial para tareas más cognitivas, lo que indica un paso más allá de la simple automatización hacia una colaboración analítica, para hacer análisis de datos, para hacer análisis de documentos, etc.
Usos de nicho o menos extendidos. Las aplicaciones en interacción con clientes y personalización de productos son considerablemente menos comunes. Esto podría deberse a que la muestra de encuestados no trabaja mayoritariamente en roles de cara al cliente o que estas herramientas son más especializadas o menos accesibles para un usuario general. Y en conclusión, el patrón de uso sugiere que la inteligencia artificial se ha consolidado primero como un asistente de productividad personal, búsqueda, creación y automatización, y está en proceso de ser adaptada para funciones más complejas y estratégicas como el análisis y la toma de decisiones. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es el principal beneficio que ha experimentado personalmente al integrar inteligencia artificial en su trabajo y labores? Seleccione 1. Se utiliza aquí la variable b-herramientas-IA, variable considerada para definir los beneficios que experimentan los usuarios al integrar inteligencia artificial en las labores. Beneficios inmediatos, ya habla del 51.6% y más de la mitad de los usuarios valoran la inteligencia principalmente por la mayor eficiencia en sus tareas y la reducción de la carga de trabajo manual. Estos son los beneficios más tangibles y la principal razón de su adopción. Están los beneficios cualitativos y estratégicos, que respecta a la otra mitad, que sería el 47,3%, un grupo casi igual de grande destaca mejoras en la calidad de trabajo, la toma de decisiones más informada y la posibilidad de enfocarse en tareas estratégicas. Y en conclusión, los usuarios adoptan la inteligencia artificial buscando eficiencia, pero descubren que su valor también reside en potenciar la calidad de su trabajo y su capacidad estratégica. La inteligencia artificial no solo hace el trabajo más rápido, sino que también mejor. Continuamos con la pregunta número 8, que sería, ¿con qué frecuencia utiliza inteligencia artificial en sus tareas diarias? Se utiliza una variable llamada f-uso-ia, variable considerada para definir la frecuencia en el uso de las herramientas de inteligencia artificial por los usuarios. Aquí vemos dos aspectos importantes también, igual que en la pregunta anterior, que sería la integración profunda de la inteligencia artificial en la rutina laboral. Casi 3 de cada 4 usuarios, 73.7%, utilizan inteligencia artificial de manera frecuente o muy frecuente. Esto demuestra que la inteligencia artificial no es una herramienta de uso esporádico, sino que un recurso integrado y estándar en los flujos de trabajo cotidianos de la gran mayoría. O se volvió muy cotidiano en la gran mayoría de las personas, ya que la inteligencia artificial tuvo un proceso de adopción. Dominio del uso habitual sobre el experimental. El uso raramente es prácticamente inexistente, el 3,3%. Este dato sugiere que una vez que los usuarios adoptan las herramientas de inteligencia artificial, encuentran un valor continuo en ellas que justifica su uso regular, superando una fase de experimentación. Esto se traduce directamente a que muy pocos consideran que no debería utilizarse inteligencia artificial, por lo que vuelven a recurrir a utilizarla constantemente. En conclusión, los datos evidencian que el uso de la inteligencia artificial se ha normalizado entre los encuestados, lejos de ser una moda pasajera. Estas herramientas se han convertido en un componente estándar y de uso regular en el ámbito profesional, lo que indica su alta utilidad y su exitosa integración en las tareas diarias. Bueno, para continuar, la pregunta 9 denota qué tan satisfecho está con la forma en la que la inteligencia artificial ha integrado en sus procesos de trabajos habituales. Usamos la variable que indica la presentación. Y la moda que se dio en esta pregunta fue satisfecho. Se repitió 66 veces y este resultado indica que la mayoría de los encuestados percibieron de forma positiva el impacto de la inteligencia artificial en sus tareas diarias. La pregunta número 11 habla respecto a cómo calificar el impacto general de la inteligencia artificial en las oportunidades laborales. Es muy parecido al anterior, pero acá ocupamos otra variable para poder analizarla y nuevamente fue positivo la moda. Y esto quiere decir que la mayoría refleja como una visión optimista sobre la eficiencia que está dando la inteligencia artificial y que esta le está abriendo a la vez nuevas puertas y oportunidades. La última pregunta es respecto a qué herramientas o plataformas de inteligencia artificial se usa con mayor frecuencia en el ámbito productivo. Ocupamos la variable indicada en el PPT y la que ganó en este caso fue ChatGPT u otros modelos de OpenAI. Esto se debe a que ChatGPT refleja una interfaz de usuario amigable, un entorno capacitado para que cualquier persona lo pueda ocupar y además tiene una difusión mucho más conocida a nivel mundial. Perfecto. Antes de comenzar el proceso de las regresiones lineales y analizarlo en el caso del estudio, tenemos que entender dos coeficientes que son fundamentales en el análisis de las regresiones lineales. Y es el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación. ¿Ok? El primero, que es el de correlación de Pearson, nos dice básicamente si ambas variables están relacionadas y cómo se relacionan a través del valor que éste entrega. O sea, supongamos que es X o R en este caso, si ese valor R de correlación es cercano a 1, significa que cuando una variable sube, ¿ok? Por ejemplo, X en función de Y, X sube, la otra también, o sea, Y también sube. En este caso, si aumenta el número de herramientas utilizadas, debería aumentar la media de horas ahorradas, ¿ok? Si R es cercano a -1, significa que cuando el número de herramientas utilizadas aumenta, el número medio de horas ahorradas baja, ¿ok? Y si R es cercano a 0, significa que no existe una relación entre ambas, ¿ok? Por otro lado, el coeficiente de determinación es un número que nos ayuda a predecir cómo una variable
predice a la otra. Por ejemplo, el de determinación, básicamente primero nos dice qué tan buena es la predicción y qué tanto se puede explicar el número de herramientas utilizadas con la media de horas ahorradas. ¿Ok? Así que vamos a caer un poquito en el análisis de este. En este caso nosotros tomamos el número de herramientas utilizadas para la media de horas ahorradas. ¿Ok? Como yo expliqué en la tabla de clasificación de las variables, hay datos que se repiten como entre un intervalo de 1 a 3 horas, 4 a 6 horas, etc. Así que nosotros tomamos la media entre los límites inferior y superior de cada intervalo para poder hacer más tangible el dato como tal, cómo se va repitiendo. ¿Ok? Aquí podemos ver la media de horas ahorradas que nos da una función, el coeficiente de determinación, y por debajo, encimita de la tabla de color rojo, el coeficiente de correlación. ¿Ok? ¿Esto qué dice? El coeficiente de determinación básicamente nos dice que el 44,51% de la variabilidad en las horas ahorradas se explica por el número de herramientas de IA utilizadas. O sea, que básicamente hay una correlación entre el número de herramientas que se utilizan y la media de horas que se ahorran. Pero existe un 55,49%, o sea, la diferencia para llegar al 100% de variabilidad que no se explica por el modelo. O sea que probablemente esté atribuible a otros factores que no sean el número de herramientas utilizadas. Con respecto al coeficiente de correlación, que es del 0,667, básicamente es que existe una correlación positiva moderada fuerte entre el número de herramientas y las horas ahorradas por cada herramienta adicional utilizada. Esto tiende a aumentar las horas ahorradas. O sea, la relación básicamente nos dice que a medida que va aumentando el número de herramientas utilizadas, la media de horas ahorradas también va aumentando. Si nosotros predecimos para n herramientas, 10 en este caso, para 10 herramientas, deberíamos tener una media de horas ahorradas de 17,8 horas ahorradas con 10 herramientas de inteligencia artificial, con 15 26,33, con 20 34,86 y con 25 43,40. Eso básicamente simple nos dice que si nosotros utilizamos o comenzamos a utilizar 10 herramientas de inteligencia artificial, vamos a ver que en nuestro trabajo laboral, o por lo menos en los encuestados en su trabajo laboral, vieron una media de horas ahorradas del 17,8 horas de trabajo. Perfecto, y para el segundo caso de regresión lineal, que es el número de herramientas utilizadas y la media de horas de capacitación formal que conlleva utilizar las herramientas utilizadas, ocupamos para cada intervalo nuevamente la media de horas sacados, pero en este caso de la capacitación formal. Ahí se puede ver el dataset, la regresión lineal y el coeficiente de correlación, que es de básicamente 0,3762 y el coeficiente de determinación, claro, y el coeficiente de correlación de 0,62. ¿Ok? ¿De ahí qué podemos sacar? Bueno, básicamente que tenemos a nivel de correlación, tenemos una correlación positiva moderada entre el número de herramientas, ¿ok? Y la hora de capacitación necesarias a mayor número de herramientas utilizadas. O sea, a mayor tiempo de capacitación requerido, la relación es menos fuerte que en el primer estudio, ¿ok? En este caso, cuando nosotros vamos a predecir para 7 herramientas 25, para 9 33 horas de capacitación, para 12 45 y para 20 77, ¿ok? De ambos estudios podemos sacar dos cosas, y eso es como lo más importante. Primero, la relación costo-beneficio que se tiene. En ambos estudios, primero que todo, se toma una relación positiva en ambos, ¿ok? A veces moderada fuerte, pero aquí también positiva, ¿ok? Primero que todo, el costo. El usar más herramientas de inteligencia artificial, ¿ok? Requiere mayor inversión en el tiempo de aprendizaje, como podemos ver aquí en este estudio, pero en el caso de los beneficios, o sea, en el anterior estudio, usar más herramientas genera mayor ahorro de tiempo en el trabajo. Y eso genera una relación un poquito en el concepto de eficiencia, ya que la relación de horas ahorradas y las herramientas es más fuerte que la capacitación y las herramientas. ¿Ok? A nivel de rendimiento y por los datos, se puede ahorrar, ¿ok? Por cada herramienta se puede ahorrar 1,71 horas de trabajo y se requieren, para cada herramienta obviamente, 3,99 horas de capacitación en caso de ser necesario. O sea, a nivel de ratio en beneficio y costo, tenemos aproximadamente 0,43 por cada hora de capacitación, se ahorran 0,43 horas de trabajo. ¿Ok? Que eso es básicamente lo que se logra explicar con ambos estudios de regresión lineal. Para concluir ya con la presentación, me gustaría destacar dos cosas. Primero es que nuestro proyecto sí nos ayudó a destacar que la inteligencia artificial está marcando una diferencia en el ámbito de la producción y que las personas sí se están sintiendo capaces para poder desenvolverse con las herramientas a pesar de no recibir una formación tan específica, ya que los modelos de inteligencia artificial están siendo muy amigables con el usuario y están haciendo entornos muy adaptativos. Además, destacar que este proyecto fue una buena oportunidad para comenzar a entender el cómo impacta la inteligencia artificial y que este proyecto fue una buena oportunidad para comenzar a entender cómo es el impacto de la inteligencia artificial, analizar su potencial y poder motivarnos a seguir aprendiendo de esto.
Ok, con respecto a modo general y conclusiones generales con respecto a el estudio, considero que fue un buen estudio, se hizo una recopilación correcta de información, pero se pudo haber tomado una mayor gama de contexto con respecto a los encuestados, en vista de que en los procesos de regresión lineal, bueno, hay una serie de porcentajes que no cubren los modelos de regresión lineal, ¿ok? Y en este caso se deben a factores externos que a mí me interesan personalmente, por ejemplo, la edad de la persona que está comenzando a utilizar una herramienta de inteligencia artificial en su labor de trabajo. ¿Ok? La herramienta de inteligencia artificial básicamente son una tecnología muy emergente. Entonces, en dicho caso, las personas como tal, también hay una diferencia en el rango etario. ¿Ok? La adaptación básicamente también a sus habilidades tecnológicas, entre otras, que por ahí también se pudieron haber hecho estudios relacionados con sus habilidades tecnológicas, las horas ahorradas, la forma en la que se adaptan las herramientas tecnológicas, a la herramienta de inteligencia artificial, disculpe, entre otras. Así que considero que el estudio fue bueno, se hicieron buenas relaciones, buenas conclusiones con respecto a la tangibilidad de los datos y cómo se comportaban los datos, pero faltó como tal una serie más de datos para tener conclusiones mucho más certeras y más relevantes con respecto al trabajo.